Bueno, vamos a continuar con el estudio de los vicios de los actos voluntarios y en esta oportunidad vamos a desarrollar el vicio de dolo y el vicio de violencia. Liminarmente y a modo de repaso debemos recordar que para que exista un acto voluntario se requiere de la presencia de el discernimiento, la intención y libertad como elementos internos y asimismo como elemento externo de la manifestación de la voluntad. El dolo es un vicio que afecta el elemento intención. Se encuentra regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación a partir del artículo 271 y se recepta como la posibilidad de que se provoque el dolo ya sea a través de una acción o a través de omisión, es decir, una acción dolosa o una omisión dolosa. Cuando hablamos de una acción dolosa, se tratan de hechos positivos. Y dice nuestro código que el dolo consiste en inducir a una parte del acto jurídico a error o engaño mediante mediante la maquinación o astucia o maniobras deshonestas, afirmando lo que es falso o disimulando lo que es verdadero, o incluso mediante estas dos actitudes a la vez. Por eso es que se dice que el dolo es un error provocado, porque un sujeto, que como vamos a ver después, puede ser un sujeto parte del propio negocio jurídico o un tercero, mediante maniobras deshonestas que pueden ser las de afirmar lo que es falso o la de disimular lo verdadero, induce a una parte del negocio jurídico a error y provoca que este sujeto celebre el acto. Y cuando hablamos de la omisión dolosa, eh, se provoca mediante la retención u ocultación de información importante eh, que resulta determinante en la celebración del acto jurídico. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es la finalidad de el dolo? Bueno, conseguir justamente la celebración del acto, porque un acto viciado de dolo, un acto celebrado con dolo, tiene apariencia de un acto voluntario. El dolo se puede clasificar, por un lado, en dolo directo y dolo indirecto. Como dijimos anteriormente, la persona que realice estas maniobras deshonestas a fin de provocar el engaño del sujeto parte del negocio jurídico puede ser la otra parte del negocio jurídico o un tercero. Cuando la persona que realiza estas maniobras deshonestas es parte del negocio jurídico, y ya sea que lo realice por sí misma o por un representante o por sus dependientes, estamos en presencia de un dolo directo. Y cuando es un tercero, estamos en presencia de un dolo indirecto. Ahora bien, ¿quién va a responder en este caso? Si el dolo es directo, por supuesto que va a ser la parte del acto jurídico que provoca el engaño, pero si es un tercero, van a responder solidariamente tanto el tercero como la parte del negocio jurídico sabedora de este dolo. Y la otra clasificación que se hace del dolo es la de dolo esencial y el dolo incidental. El dolo esencial lo encontramos en el artículo 272 del Código Civil y para que se configure el dolo esencial se requiere que sea grave, es decir, que pese a la diligencia del sujeto engañado, eh, esta persona no hubiera podido evitar ser engañada. Determinante, es decir, que sea ese dolo el que haya provocado en el sujeto engañado la celebración del acto, es decir, determinante de la celebración del acto, determinante del consentimiento. Importante desde el punto de vista económico, tiene que provocar a la persona eh,
que se ve engañada un daño económico importante y no debe ser recíproco, pues si esta persona también actuó con dolo, entonces la ley no ampara o no admite la posibilidad de que se reclame. O sea, de que el sujeto que también actuó con dolo reclame el dolo de la otra persona. Y del otro lado tenemos el dolo incidental, que lo tenemos en el artículo 273, y los requisitos o los caracteres del dolo incidental son: debe provocar un daño, pero no se requiere que sea de la misma magnitud que se necesita para el dolo esencial. No tiene que ser determinante del acto, pero sí coincide con el dolo esencial el requisito o la necesariedad de que no sea recíproco. Reitero, la persona que actúa con dolo no puede reclamar o no puede denunciar el dolo de la otra persona. ¿Y cuáles son los efectos del dolo teniendo en cuenta esta clasificación? El dolo esencial provoca la nulidad del acto. Es una nulidad relativa, por tanto puede ser confirmable, y también da lugar a la acción por indemnización de daños y perjuicios. Son acciones independientes. La nulidad podría pedirse también como excepción, es decir, no como acción, sino como excepción. Y la persona podría no pedir la nulidad, pero sí pedir la indemnización de daños y perjuicios. Y cuando el dolo es incidental, no acarrea la nulidad del acto, pero sí genera la posibilidad de reclamar la indemnización por daños y perjuicios. ¿Quién debe probar el dolo? Ya sea cuando se acciona por nulidad o se excepciona por nulidad o incluso cuando se reclaman los daños y perjuicios, la persona que debe probar el dolo es quien invoca la existencia del dolo. ¿Y cuáles son los medios que puede utilizar? Todos los medios probatorios, incluso las presunciones. El otro de los vicios que vamos a ver en esta oportunidad es el vicio de violencia. Teniendo en cuenta los elementos que se necesitan para que se configure un acto voluntario, repasamos elementos internos, discernimiento, intención y libertad, y elementos externos, manifestación de la voluntad. La violencia lo que hace es afectar a la libertad. El vicio de violencia lo encontramos regulado en el Código en el artículo 276 y ampara o admite la posibilidad tanto de la violencia física como de la coerción o intimidación a través de las amenazas. Para que se dé una violencia física, o sea, para que exista violencia como vicio de los actos voluntarios a través de la violencia física, se requiere que sea irresistible para la persona que otorga el acto. El ejemplo típico que podemos encontrar en la doctrina es cuando un sujeto fuerza la mano de otro sujeto para que firme y otorgue el consentimiento del acto. El vicio de violencia por intimidación se provoca a través de amenazas y para que se configure como vicio del acto voluntario se requiere el cumplimiento de una serie de requisitos. Estas amenazas deben provocar en la persona que va a realizar el acto el temor de sufrir un mal grave, grave e inminente. Un mal inminente significa que sea en un corto plazo y se ha dicho, algunos autores han sostenido que para poder apreciar cuándo el plazo es corto, había que tener en cuenta que la persona que se veía afectada por esta violencia no tuviera tiempo de acudir a la autoridad antes de la celebración del acto viciado de violencia. Sin embargo, a esto se contesta que existen determinadas situaciones en que, no obstante el tiempo alcanzara,
para acudir a la autoridad, la persona afectada por el vicio de violencia se vería impedido de acudir a la actividad a la autoridad por otras circunstancias. Eh, por ejemplo, por el propio temor que genera la violencia o supongamos que lo que se está utilizando para amenazar es, o sea, se está amenazando a la persona que se van a publicar fotos que afectan a su intimidad. Entonces, esta persona, por ese temor, prefiere o no acude a la autoridad. Entonces, para que sea inminente se tiene que tener en cuenta que habrá que verlo en el caso concreto y apreciar en el caso concreto si existió esta inminencia. Y el otro elemento es que el mal sea grave. Y para tener en cuenta la gravedad del mal, el propio código dice que hay que tener en cuenta el caso concreto, las circunstancias del caso y la situación del amenazado. Por supuesto, por supuesto que no es lo mismo cuando el sujeto que se ve afectado de violencia es, supongamos, un hombre joven que una anciana. Entonces vamos a tener que tener en cuenta el caso concreto. Otro de los requisitos para que se configure la violencia como vicio de la voluntad es que sea determinante del acto. Esto mismo era lo que veíamos con el dolo. Requiere que sea determinante de la celebración del acto. ¿Contra quién puede recaer el mal inminente y grave? O sea, eh, estas amenazas, ¿contra quién pueden recaer? Bueno, se puede eh, amenazar al sujeto de que el mal inminente y grave va a recaer contra el propio sujeto, o sea, porque contra el propio sujeto que tiene el consentimiento viciado, o contra terceros que pueden ser sus familiares, sus amigos, o incluso se ha aceptado que se lo amenace con provocar un mal inminente y grave a otras personas que no sean ni familiares ni amigos, por lo tanto se debe apreciar en el caso concreto si esa amenaza fue determinante del acto. En cuanto a los efectos del vicio de violencia, eh, genera, si se cumplimentan todos estos recaudos que vimos que se requieren para la configuración del vicio de violencia, eh, el efecto va a ser la nulidad relativa, que por tanto es confirmable, a lo que se le agrega la indemnización por daños y perjuicios, y si no se dan todos los elementos, estamos en presencia de lo que se denomina violencia incidental, que tiene el mismo régimen que el dolo incidental, y en este caso no se va a poder pedir la nulidad del acto, pero sí se va a poder pedir una indemnización por daños y perjuicios. Al igual que en el dolo, el autor de las amenazas puede ser parte del negocio jurídico o un tercero ajeno, y en este caso, al igual que en el dolo, van a responder solidariamente el tercero y la parte sabedora.